Vamos a estudiar la dinámica del movimiento general de un sólido en el plano. El sólido vamos a considerar que se va a mover en el plano XY o paralelo al plano XY. El problema que se plantea en dinámica es encontrar las ecuaciones del movimiento de dicho sólido a partir de las fuerzas a las que está sometido. Las ecuaciones de movimiento, como pueden ser la aceleración de los puntos, sus velocidades o incluso sus trayectorias. Si tenemos el centro de gravedad del sólido definido con la letra G, en cinemática calculábamos que a partir de la velocidad de un punto, velocidad lineal y velocidad angular, se obtenía la velocidad de cualquier punto situado en M mediante esta ecuación. La velocidad de traslación del punto G, en este caso, del centro de gravedad, más el producto vectorial de omega por el vector Gm. Omega es la velocidad angular de G en G y Gm es el vector que posiciona el punto en cuestión, el punto del cual estamos calculando la velocidad v respecto de G. O sea que si nosotros somos capaces de definir la velocidad del centro de gravedad y la velocidad lineal y la velocidad angular, pues seremos capaces de obtener la velocidad en cada punto del sólido. Vamos a ver cómo definimos la velocidad del centro de gravedad a partir de las fuerzas. Según obtuvimos anteriormente, el centro de gravedad de un sólido o de un sistema se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en él y las fuerzas exteriores aplicadas al sistema estuvieran aplicadas directamente al centro de gravedad, a esa masa total que vamos a llamar m sub t. Luego, si eso es así, podemos establecer en cartesianas, por ejemplo, que la fuerza o componente, vamos a poner F sub e primero como resultante de todas las fuerzas aplicadas al sólido. Esta fuerza en coordenadas cartesianas tendrá una componente que vamos a llamar Fex en la dirección del eje X. S o de XY es el sistema de referencia respecto del cual se mueve el sólido. Recordamos que el S' es un sistema que se mueve paralelamente al sistema S, pero que su centro o su origen está situado en el centro de gravedad. Bueno, pues entonces decíamos que la componente de la fuerza, de la resultante de fuerzas F sub e, según X, y lo definimos como un escalar, porque hablamos de componente, tendrá su signo naturalmente, será igual a la masa total concentrada en G por la aceleración según el eje X, la aceleración de G, que es la derivada segunda de X sub G, siendo X sub G la coordenada X de G en cada instante, respecto del tiempo dos veces. Y la componente de la resultante según el eje Y del sistema S, será igual a la masa total por la aceleración según Y del centro de gravedad, que es la derivada segunda de I sub G
y sub g, coordenada del centro de gravedad en cada instante respecto del tiempo 2 veces. Esto es en cartesianas. Si lo hacemos en intrínsecas, pues tendríamos la componente Fe tangencial, según la tangente a la trayectoria, en el punto considerado de g, estamos hablando de g, que será igual a la masa total por la aceleración tangencial, que es la derivada del módulo de la velocidad de v sub g respecto del tiempo. Y la componente normal será igual a la masa total por la aceleración normal, que es v sub g al cuadrado partido por ρ, siendo ρ el radio de curvatura en el punto considerado, el radio de curvatura de la trayectoria de g. Bien, con esto, estas ecuaciones cartesianas o en intrínsecas, podemos definir la velocidad vg integrando aquí una vez, obtendremos la velocidad vg, sus componentes según x, su componente según y. Vamos a ver ahora cómo podemos obtener la velocidad angular omega del centro de gravedad a partir de las fuerzas. Habíamos obtenido que el momento de las fuerzas exteriores, vamos a ponerlo respecto de g, ese momento, era igual a la derivada del momento cinético respecto de g, derivada respecto del tiempo en el sistema S', sistema S', con las componentes en S'. Si calculamos el eje momento cinético en S', relativo a S', recordamos que es el sistema que tiene el origen en G y que se mueve en traslación paralela al sistema de referencia S. Si derivamos, vamos a poder obtener la velocidad angular omega mediante una integración, como ahora veremos. En el sistema S', también habíamos obtenido que la derivada del eje respecto a t en el sistema S, con las componentes según S, también era el momento de las fuerzas exteriores respecto de G, pero vamos a hacerlo en el sistema S'. En el sistema S', las velocidades que se observan desde el sistema S' son debidas únicamente a la rotación de velocidad angular omega. Esa es la única velocidad que hay que tener en cuenta observando desde G. O sea que cualquier otra velocidad de traslación desde G no afecta a lo que se observa desde G, solo afectará la rotación. Y según la rotación, las velocidades lineales de los puntos están determinadas. Luego el momento cinético está determinado. El momento cinético L sub G, y podemos definir como componente ya porque tanto el momento cinético como la velocidad angular omega están dirigidos según la normal al plano del movimiento, puesto que las velocidades, todas ellas, son normales a omega y por lo tanto están en el plano normal a omega. Luego, estando en el plano normal a omega, el momento cinético, que es la suma, y vamos a designar el vector gm por r sub i, como hemos hecho otras veces, será r sub i producto vectorial por la cantidad de movimiento observado desde LG,
y llamamos v sub i a la velocidad observada desde g y por lo tanto obtenida únicamente a partir de la velocidad de rotación omega. Luego entonces, como ya sabemos, v sub i es igual a omega producto vectorial por r sub i. Como son vectores normales, las trayectorias son circulares, las velocidades son tangentes a la trayectoria circular, el vector r sub i es el radio de la circunferencia en la que se mueve cada uno de los puntos. Luego entonces omega y r sub i, como ya vimos anteriormente, son ortogonales. Luego podemos poner que el módulo de v sub i es igual al módulo de omega por el módulo de r sub i. Entonces, el LG hemos puesto aquí como componente. En realidad es un vector porque estamos hablando de suma de productos vectoriales. Lo que ocurre es que la proyección, que sí es un escalar, es lo que podemos definir como L sub G. Y esa proyección, como ahora veremos, es producto de módulos directamente, porque R sub i vectorial, producto vectorial M sub i y V sub i, R sub i y V sub i son ortogonales, luego es R sub i por M sub i, que es un escalar, por V sub i. Pero V sub i es omega por R sub i. Luego esto es igual a suma de R sub i por M sub i por omega por R sub i. Y si saco factor común a omega que multiplica a todos los sumandos, me queda que esto es igual a omega por la suma de M sub i por R sub i al cuadrado. Esta suma es el momento de inercia respecto de G de todo el sólido. Como ves, es una ecuación similar a la que obtuvimos cuando hablábamos de la rotación alrededor de un eje fijo. Ahora G no es fijo, se mueve, ese es el matiz que lo diferencia. Entonces esto es igual a omega por I sub G, momento de inercia respecto de centro de gravedad del sólido. Bueno, pues de aquí, como el momento de las fuerzas exteriores también están en el plano, podemos hablar de componentes, en vez de vectores, de componentes. Componentes, omega es normal, como vemos aquí, al plano del movimiento. Si derivamos ahora el eje en módulo, podemos hacer en vector, pero es lo mismo, puesto que, como hemos dicho, coinciden tanto los momentos de las fuerzas como la derivada del eje respecto de t, que será igual, derivo aquí, derivo el eje respecto de t y me queda I sub g, momento de inercia respecto de g, por la derivada de omega respecto de t. Omega como componente, según la normal al plano del movimiento, que me dará el qué, por la aceleración angular, que también tiene la dirección de la normal, ¿no? Coincide en dirección con omega, puesto que los omegas son siempre normales, pues las aceleraciones angulares son siempre normales. Luego esto será I sub g por gamma. Gamma, lo que hemos llamado en otras ocasiones aceleración angular. Luego entonces resulta que el momento de las fuerzas exteriores respecto de g es igual al momento de inercia respecto de g por la aceleración angular. Si integramos aquí, el momento de las fuerzas exteriores respecto de g, naturalmente es un dato, es el dato del que partimos. O sea, conocemos las fuerzas, a partir de las fuerzas conocemos la aceleración y por una integración, puesto que la aceleración es la derivada de omega respecto del tiempo, de la velocidad angular respecto del tiempo, pues mediante una integración conocemos
mediante una integración conocemos omega. Aquí mediante una integración conocemos v sub g. Luego entonces podemos conocer la velocidad en cada punto, que será v sub g más omega producto vectorial por gm. Un vector que define la posición de cada punto. Si hacemos otra integración, podemos obtener las ecuaciones, naturalmente, temporales de las trayectorias o de los puntos que componen el sólido o algún punto que nos interesa en particular del sólido. O sea que el proceso es partir de las fuerzas, mediante una integración obtener las velocidades de traslación de g, y mediante una integración, en el caso del momento de las fuerzas respecto de g, obtener la velocidad angular, y a partir de ahí obtener la velocidad en cada punto. Y si queremos hacer una integración más, obtendremos las ecuaciones temporales del movimiento, incluso las trayectorias